Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles. Estamos en nuestra segunda semana de actividades de este módulo 5. Esta es la explicación para realizar la actividad integradora número 3, investigar para argumentar. Pues bien, en esta actividad necesitamos responder o más bien usar dos elementos básicos. Número 1, desarrollar un texto argumentativo y número 2, poder realizar una consulta o una investigación documental utilizando algunas técnicas de recuperación de la información. Entonces, estos son los dos aspectos importantes que vamos a hacer. Vamos a utilizar un archivo en Word. Primeramente vamos a elegir un tema que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar, por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Escoge al menos dos disciplinas desde la que quieras abordarlo, por ejemplo, biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística o economía. Desde el aspecto disciplinar de la biología podemos explicar cuál es el efecto del consumo de las drogas, cuáles son los componentes químicos de una determinada droga, etcétera, ¿no? Desde el derecho, obviamente desde el aspecto legal, como qué leyes existen y qué leyes sancionan el consumo de la droga. Desde el aspecto sociológico, cuáles son los ambientes familiares y quizá de comunidad que afectan el consumo o contribuyen en el consumo, ¿okay? O qué segmentos de la población consumen, etcétera. Entonces, cada uno de estos áreas disciplinarias nos van a permitir tener un panorama de lo que sucede en este tema en específico, que es la legalización de las drogas. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. Busca información en internet desde las disciplinas que elegiste, indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, etc. Y aquí es importante que nosotros enfaticemos eso. Vamos a desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Y al final vamos a explicar qué técnicas de investigación utilizaste y vamos a grabar un audio de máximo de 2 minutos. Muy bien, les explico entonces punto por punto, paso por paso, para que les quede claro qué realizar. Al realizar nuestro archivo en Word es importante que le pongamos nuestro nombre, el módulo, la actividad integradora, la fecha y el lugar. ¿Por qué es importante? Porque así identificamos al estudiante. Para fines de ejemplo, yo estoy utilizando este tema, el impacto de las drogas en el adolescente, su consumo y consecuencias. Primeramente, vamos a ponerle el título a nuestro tema. Posteriormente, vamos a determinar desde qué aspectos disciplinares vamos a abordar nuestra temática. Desde el aspecto sociológico, en este caso, en el ejemplo que estoy dando, y desde el aspecto estadístico, desde la sociología y estadística. Desde la sociología yo voy a explicar qué factores influyen para que el adolescente consuma, quizá el ambiente en el cual se desenvuelve, la colonia o comunidad donde vive. Estos son elementos importantes que disparan el consumo. Y también voy a poner los datos estadísticos, es decir, a qué edad se empieza a consumir, qué rango de edad consume más, si hay un rango de edad en el cual la dejan. Entonces esto son los datos que yo voy a poner, de dónde, en qué parte de la república se consume más, qué grupo de drogas se consume más, etcétera. Entonces serían los aspectos que yo voy a abordar. Perfecto. Entonces, como yo les decía, hay 2 aspectos importantes que nosotros debemos destacar. Número 1, realizar un texto argumentativo, y número 2, cómo hacer o implementar las técnicas de información, las técnicas de búsqueda de información, pues obviamente documental. Primero explicamos las técnicas de investigación documental. Entonces, la investigación documental es una parte sumamente
importante de todo el proceso de investigación, ya que en esta parte se acopia la información registrada en documentos diversos que estén al alcance del investigador y que sirvan para describir y explicar o de alguna manera poder acercarnos al objeto de estudio, dice este artículo que está publicado en esta dirección, Universidad UPAP. Muy bien. Les voy a compartir en la liga de este mismo video, en la parte inferior, en la descripción del video más bien, este artículo para que les quede claro. Ok, entendiendo una técnica como la forma en que implementamos un instrumento para la realización de, en este caso, de la investigación, poniendo como ejemplo, por ejemplo, cocinando, tendríamos un instrumento para cocinar, un sartén. Entonces la técnica es la forma en cómo cocemos el alimento, la forma en que lo movemos, etcétera. Esta sería la técnica. Entonces vamos a implementar técnicas de registro de información. ¿Ok? Entonces vamos a entender que cualquier dispositivo que contenga información o datos, este puede ser ya sea gráficos, impresos, auditivos, visuales, electrónicos o digitales. Estos serían la información documental que nosotros podemos buscar, ya sea que investigamos en un libro, busquemos en internet. Este sería nuestra forma de investigar. Ahora bien, vamos a registrar nuestra información. Eso lo registramos ya sea en una ficha bibliográfica, en una ficha hemerográfica, en una ficha de registro, o simplemente vamos copiando la información y vamos registrando los elementos importantes en una especie de reporte. Entonces, de esa manera vamos a ir documentando nuestra información. Estos son los datos que tenemos, estos son los elementos que podemos usar para hacer nuestra investigación: la ficha bibliográfica, la ficha hemerográfica, la ficha videográfica, la ficha electrónica, audiográfica. No les voy a compartir este libro porque es bastante amplio, pero podemos, cuando pongamos nuestra explicación de cómo investigamos, quizá podamos escribir, bueno, yo investigué diversas fuentes, en específico 10, de las cuales tomé notas específicas de la información a través de textos, y entonces podemos explicar, utilicé una ficha textual, ¿ok? O hice un resumen de cada uno de los elementos que yo consulté. Entonces de esa manera vamos a explicar al final. Ok, entonces esto lo vamos a poner casi al final de nuestra actividad, que en su debido momento les voy a explicar cómo hacerlo acá. Muy bien, entonces les vuelvo a recordar, voy a compartir este archivito en la descripción del video, en la parte inferior del video, para que ustedes puedan consultarlo y saber cómo funciona cada una de las fichas que aquí se nos indica. ¿Ok? Entonces, posteriormente también necesitamos entender cómo se hace un texto argumentativo. Ya en la semana pasada, cuando hicieron ustedes el ensayo, les expliqué que todo trabajo necesita 3 elementos. Número 1, la introducción. Número 2, el desarrollo. Y número 3, la conclusión. Entonces, en este texto que se llama el texto argumentativo, en este artículo publicado en esta dirección, ustedes van a poder comprender que una argumentación, el estudiante en este caso expresa sus ideas y expresa una idea, que esa sería la tesis planteada, y a partir de allí va a defenderla con argumentos. Ya previamente les expliqué cómo se argumenta, cómo se explica. Entonces la argumentación viene siendo cómo convenzo a mi interlocutor o a mi lector de que lo que digo es cierto, ¿ok? O defiendo o rechazo las ideas que se ponen a mis ideas. ¿Perfecto? Entonces, posteriormente, aquí se nos explica que es una argumentación, es un texto que tiene como fin persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, a fin o bien convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Entonces, recordemos, el argumento es el razonamiento que valida mi idea principal o cuestiona
las ideas del contrario. Muy bien, estas son las características del texto argumentativo, que es adecuado, coherente, que hay cohesión entre las premisas o entre las ideas, las ideas principales con las ideas secundarias y entre estas. Muy bien, entonces la estructura del texto argumentativo, como yo les expliqué, tiene tres elementos. La introducción, donde se plantea la tesis o mi idea principal, el cuerpo de la argumentación y la conclusión. Cuando nosotros estemos desarrollando nuestra introducción, vamos a explicar, esto es lo que yo pienso, vamos a plantear nuestra postura, y en el cuerpo de la argumentación la vamos a consolidar o a respaldar. Y por último, la conclusión, donde emitimos, pues resumimos nuestra idea principal y damos algunos elementos de lo que ya tratamos. Enfatizo, en la introducción, que aquí tiene como título tesis, explicamos nuestra postura y decimos de qué se va a tratar nuestro tema. En el cuerpo de la argumentación explicamos nuestro tema y desarrollamos la idea y lo respaldamos con argumentos, y en la conclusión recordamos lo que hemos planteado. Entonces este sería el esquema para que ustedes puedan verificarlo. ¿Ok? Entonces les voy a compartir esta liga para que les quede bien claro lo que van a hacer. Entonces confirmamos lo que vamos a hacer. Número 1, ponemos el título de nuestro tema, establecemos las disciplinas desde donde vamos a orientar nuestro desarrollo. Es decir, si ponemos aquí las dos disciplinas, tenemos que desarrollar en este espacio. Posteriormente escribimos la introducción, donde vamos a plantear de qué va a tratar nuestro trabajo y exponer nuestra idea principal. ¿Okay? En el desarrollo exponemos las principales ideas y las secundarias y explicamos nuestra idea, es decir, hablamos pues las drogas afectan al niño, etcétera, etcétera, por estas razones y estas razones. ¿Okay? Y entonces en la conclusión lo que vamos a hacer es emitir los puntos más sobresalientes de lo que hemos expuesto. Ahora bien, vamos a explicar aquí en este último o penúltimo apartado qué técnica de investigación documental o informática utilizaste. Por ejemplo, yo le voy a explicar acá, bueno, realmente lo que hice es investigar en internet diversos artículos que hablasen sobre el tema, y posteriormente escribí en mi libreta, ¿okay? O en un cuaderno, los textos más importantes de esos o los párrafos más importantes de los artículos que consulté. Y también hice un resumen del artículo fulano y sutano, ¿no? Entonces ahí voy a describir cómo hice el trabajo, ¿de acuerdo? Y por último vamos a hacer un audio donde vamos a explicar cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. Como yo adopté o tomé dos disciplinas, yo voy a explicar por qué es importante mezclar estas dos disciplinas para atender la problemática. Por ejemplo, yo diría, bueno, desde el aspecto sociológico, yo expliqué cómo el ambiente en el cual rodea al adolescente afecta para que tome decisiones incorrectas, etc. Y también para saber cuál es la edad en la cual empiezan a consumir los adolescentes. Entonces, por así decirlo, tomaría yo esto como ejemplo para producir mi audio que se me pide. ¿Ok? Entonces, posteriormente vamos a incluir nuestras fuentes o nuestras referencias utilizando el formato APA. Ya les expliqué en el foro de novedades, ahí está puesto cómo hacer nuestras referencias. Espero que les haya quedado claro, fue un tanto extensivo, pero esta es una actividad bastante compleja. Muchas gracias por su atención, que pasen muy buena semana.